Hola, un saludo para todos los compañeros que siguen esta serie de videos. Hoy empezamos a ver la ley de Ohm, muy importante en estos temas que estamos estudiando en la parte eléctrica, importantísimo. Esto no lo podemos dejar pasar. Entonces, aprenderse la ley de Ohm es indispensable. Eh, no hay excusa para no estudiarlo. No, sería algo imposible decir, saltemos este tema, pero no, toca hacerlo. Es un poco larguito a veces estos temas. El de hoy es cortico, pero se vienen varios temas con respecto a la ley de Ohm. La ley de Ohm, la ley de Watt, la ley de Kirchhoff. Hay varias, pero no las podemos dejar pasar. Bueno, entonces empezamos hoy con la ley de Ohm. Eh, Dice, se puede aplicar la ley de Ohm para calcular el voltaje, la corriente o la resistencia. Si se conocen dos de las variables, se puede calcular la tercera. La ley de Ohm establece que el voltaje es la corriente por la resistencia. Como una fórmula, voltaje igual a intensidad por resistencia. Ejemplo, si se quiere calcular la corriente, se puede hacer tapando la letra I del triángulo y aparece la fórmula. Entonces vemos aquí abajito, aquí tenemos el triángulo de la ley de Ohm. Tenemos aquí voltaje, parte de arriba, y tenemos acá a la izquierda la letra I y a la derecha la letra R en la parte inferior del triángulo. Si, si por ejemplo tenemos un circuito y en el circuito tenemos dos de las variables, no, y no conocemos una, por decir, no conocemos el voltaje de alimentación del circuito, pero sí conocemos la intensidad de ese circuito y la resistencia. Entonces es muy fácil encontrar el valor para el voltaje de alimentación. Simplemente basta tapar aquí y nos queda la fórmula. Voltaje igual a I por R. Otra. Son tres fórmulas que salen de aquí. Esta ya sacamos la del voltaje, que dijimos que es voltaje igual a I por R. Si desconocemos la intensidad del circuito o la corriente, basta con tapar aquí y la fórmula nos queda intensidad igual a voltaje dividido por la resistencia, que ya quedó la fórmula. Si no conocemos esta otra variable que es la resistencia, entonces tapamos aquí y nos queda la fórmula así: resistencia igual a voltaje dividido entre la intensidad. Esas son las tres fórmulas que nos da la ley de Ohm. Entonces, vamos acá, de fórmulas. Aquí está la fórmula para encontrar el voltaje. Voltaje igual a intensidad por resistencia. La otra fórmula para encontrar la intensidad de corriente o el amperaje, aquí está. Intensidad igual a voltaje dividido por la resistencia. Y la otra, la última, resistencia. Para encontrar la resistencia, el valor de resistencia sería voltaje y resistencia, perdón, igual a voltaje dividido entre la intensidad. Entonces aquí tenemos un circuito, tenemos una batería con una alimentación de 4 voltios y tenemos un componente aquí en el circuito que es un bombillo con una resistencia de 2 ohmios. ¿Qué no conocemos en este circuito? La intensidad de corriente. Faltaría cuál es la intensidad de corriente. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar ese valor? Simplemente aplicamos la ley de Ohm. Si vamos aquí al triángulo para conocer la intensidad, ¿qué nos toca hacer? Intensidad igual a voltaje dividido entre resistencia. Vamos aquí. Intensidad igual a voltaje dividido entre resistencia. Intensidad igual a este 4. ¿De dónde sale este 4? De la alimentación, que es la pila o la batería, que es 4 voltios. Por eso tenemos este 4 aquí, dividido
entre 2, que 2 son la resistencia que tiene este bombillo. Entonces, 4 dividido entre 2 es igual a 2 amperios. Entonces, la resistencia para este circuito sería de 2 amperios. Seguimos. eh, Tenemos otro circuito aquí donde conocemos el voltaje de alimentación, en este caso es de 8 voltios, y conocemos la intensidad de la corriente del circuito, que es de 2 amperios, y no conocemos la resistencia de este bombillo. Entonces, simplemente para aplicar, aplicamos la ley de Ohm, y dice la ley de Ohm, resistencia igual a voltaje dividido entre la intensidad. Entonces, resistencia igual a voltaje. Aquí está 8 voltios. Por eso está este 8 aquí. Porque la fórmula dice que voltaje dividido entre intensidad. Entonces, resistencia igual a 8 dividido entre 2, que es la intensidad. Esto da un total de 4. 4 ohmios. Entonces, la resistencia para este circuito es de 4 ohmios. ¿De dónde salió este 4 ohmios? De dividir 8 voltios entre 2 amperios, 4 ohmios. Esa es la resistencia para este ohmio. Aquí tenemos otro circuito, la cual conocemos la intensidad de corriente, que es 2 amperios, y conocemos la resistencia, que es de 8 ohmios, pero no conocemos la alimentación de esta batería. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Voltaje igual a intensidad por resistencia. Entonces, voltaje igual, ¿cuál es la intensidad? Que es 2, entonces ponemos 2 aquí, por 8, que es la resistencia de este bombillo. Entonces, 2 por 8 igual a 16 voltios. La alimentación de este circuito, de esta batería, es de 16 voltios. Vimos acá, tenemos un diagrama eléctrico en el cual nos indica esto. Siempre en un diagrama eléctrico nos va a indicar que es una fuente de alimentación, una batería de corriente continua, corriente directa. El lado más grande, la barrita más grande, es el positivo, y la más cortica es el lado negativo. Este nos indica un bombillo. Vimos aquí otro circuito. Tenemos una batería de 8 voltios de alimentación y tenemos 4 amperios de intensidad en el circuito, pero no nos dice el valor de la resistencia. Entonces aplicamos la ley de Ohm. Resistencia igual a voltaje dividido entre la intensidad. Entonces hacemos la operación y nos va a dar el valor de, aquí dice, resistencia igual a voltaje, que es 8, y la intensidad, que es 4 amperios. Entonces ese valor nos da 2 ohmios. La resistencia para este circuito sería de 2 ohmios para este circuito. 2 ohmios sería el valor de este bombillo. Tenemos otro circuito aquí, la cual nos da el valor de la resistencia del bombillo, que es de 4 ohmios, y la intensidad de corriente de 2 amperios. Calcula el voltaje para este circuito y entonces ponemos, como desconocemos este valor, entonces ponemos primero voltaje igual a intensidad, que es 2 amperios, intensidad es 2, o corriente 2, por 4 ohmios, que es la resistencia. 2 por 4 igual a 8 voltios sería la alimentación de este circuito. 8 voltios. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que lo estudien y lo entiendan, porque se vienen bastantes temas sobre la ley de Ohm. Es muy importante sobre lo que estamos estudiando.